Innovar con B de Bar. El podcast de Spitec, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bertolín. Bienvenidos a una nueva edición de Innovar con B de Bar, el podcast donde la innovación y la tecnología de alguna forma se encuentran en una conversación distendida y directamente desde este lugar tan acogedor como es el restaurante Carceller de Castellar. Hoy, en nuestra octava edición, nos vamos a sumergir precisamente en una ecuación con tres términos que tienen una conexión muy potente: la inteligencia artificial, la robótica y la biología, que además de alguna manera van enfocadas a intentar alcanzar lo que podríamos considerar un mar más inteligente. Y para ello vamos a contar, tenemos la suerte de contar con José Miguel Cerdá y Pedro Sanz en el día de hoy. José Miguel Cerdá es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue director del Instituto de Acuicultura de Torrelasal, coordinador del grupo de investigación de Fish Neurobehavior Lab, y su carrera científica se ha centrado principalmente en la comprensión de sistemas neuronales que regulan el comportamiento alimenticio. En sus líneas actuales de investigación destaca la comprensión de las relaciones entre el estrés, la ingesta de alimentos y el crecimiento de los peces. Y por otra parte contamos con Pedro Sanz. Pedro Sanz es físico, ingeniero doctor en ingeniería informática, ha pasado físico por la Universidad de Valencia, ingeniero por la Politécnica y doctor en ingeniería informática por la Universidad Jaume I, y actualmente es el coordinador del CIRTESU, el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas. Todo ello además aplicado a escenarios de la vida real, incluida la robótica de asistencia y submarina. Bueno, José Miguel, Pedro, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en una edición más de Innovar. Y sin más preámbulos, os invito a relajaros, a tomar vuestra bebida favorita en esta línea de Innovar con B de Bar y uniros a nosotros en esta conversación tan interesante. Así que, José Miguel, Pedro, cada uno de vosotros habéis liderado grupos de investigación con enfoques muy distintos, de biología, en tu caso, comportamiento de cultura, robótica submarina. ¿Cómo ha evolucionado vuestras trayectorias para llegar a ese punto de conexión en el que ahora os encontráis trabajando? La verdad es que fue un caso bastante peculiar, ¿no? Porque es cierto que las líneas de investigación son totalmente divergentes, ¿vale? Pero en un momento determinado, Pedro, ¿vale? Contactó conmigo en el momento que yo era director del Instituto de Acuicultura de Torrelasal, de alguna manera pidiendo apoyo para la construcción de lo que después sería el CIRTESU, ¿vale? Entonces, ese fue de alguna manera la semilla, ¿vale? El pedir ese apoyo, ¿vale? Desde el Instituto de Acuicultura, que momento en el que al principio yo, ¿qué tendrá que ver? Un poco cerradito de miras en ese aspecto, pero efectivamente después ese fue el embrión que lanzó de alguna manera la conexión y la colaboración que hemos tenido años después. Además, una relación híbrida entre campos que a priori podían parecer muy... Claro, ese fue, Pedro, quizá mejor. Sí, yo, abundando en lo que dice José Miguel, sí, la verdad es que nosotros nos encargó nuestro vicerrector de investigación, presentarnos a una convocatoria de fondos FEDER para infraestructuras y ya sabemos que eso es súper complicado porque hay muy buenos institutos de investigación en toda la Comunidad Valenciana y es tan competitiva que es imposible de alcanzar si no tienes un consorcio detrás muy potente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que mejor que incluir en el consorcio a un instituto entero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como Torrelasal, que lo tenemos ahí al lado, y que al fin y al cabo todas las actividades que realizan están en consonancia con actividades en el agua, ¿no? Y nosotros íbamos mucho más allá desde la UJI buscando esta infraestructura que trabajar exclusivamente en robótica submarina, porque lo que hicimos fue aunar todos los esfuerzos dentro de la UJI, aquellos grupos que tenían algo que ver en sus actividades, alguna afinidad con el agua, y ahí estaba la cátedra FAXA y el grupo de fluidos multifásicos de Sergio Chiva, ahí estaba el grupo de Sari Vidal, que también estaba relacionado con actividades que se podían desarrollar o convenía desarrollar en el agua, y estábamos los de robótica y nosotros
éramos 3 equipos UGI que no hubieran bastado jamás para conseguir una propuesta ganadora en fondos FEDER, como tenía en ese momento la Generalitat Valenciana gestionando, y fue gracias, yo creo, al impulso definitivo que nos dio tener aquí con nosotros a José Miguel Cerdá y al Instituto Entero de Torre de la Sal, que pudimos obtener, pues, digamos, el apoyo necesario para que al final la evaluación fuera positiva y saliera todo fantástico, ¿no? Y de hecho, si extrapolamos esta historia de éxito inicial, pues luego yo creo que hay 2 pasos, no sé si me estoy quizás precipitando, pero por lanzar un poquito ahí claro, por supuesto. el tema, pues yo creo que hay 2 pasos que vienen a continuación. Uno es el programa Thinking Azul, que curiosamente viene, porque ya sabéis que en los años, la convocatoria esta de FEDER que permite arrancar al CIRTESU, estamos hablando de una convocatoria del 2018, entonces 2019, 2021, ¿qué pasa? Pues que nos pilla la pandemia, con todo lo que eso conlleva, esto hace que se retrase prácticamente un año entero la infraestructura, la puesta en marcha, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, aparece en el 2022, si no estoy errado, pues el Thinking Azul, y nos lleva del 2022 al 25, es decir, que este año termina este programa de Thinking Azul con fondos también europeos de Next Generation, que se canalizan a través de la Generalitat y del Ministerio. Y entonces aquí hay distintas comunidades en toda España, no todas, pero unas cuantas, que estamos, digamos, relacionadas con este de Thinking Azul, y aquí lo lleva precisamente el centro también del CSIC, de Torre de la Sal, con Jaume Pérez, que es el coordinador para la Comunidad Valenciana, y entonces ahí estamos, pues, trabajando, ahí sí que codo con José Miguel y su grupo, nuestro grupo, el grupo de Sergio Chiva de Fluidos Multifásicos y el grupo de Sari Vidal, y ahí hemos empezado a hacer ya cosas en serio, y tenemos ya unas primeras contribuciones. Ese es el programa Promete, bueno, el proyecto Artemis. Artemisa. Claro, esto es el antecedente. El antecedente. Este es el antecedente. Esto es lo que da ocasión realmente para que la colaboración que habíamos iniciado teórica para solicitar el CIRTESU se plasme en actividades reales de investigación. Y claro, esto es el antecedente al Prometeo que acabamos de ganar, la convocatoria justo que arranca en el 24. Que durará 4 años hasta el 28, y esto, claro, nos permite dar una continuidad a lo que teníamos iniciado ya en el Thinking Azul, pues muy superior en cuanto a contribuciones y en cuanto a expectativas de lo que podemos desarrollar ahí, porque fuimos, nuestro proyecto quedó el primero de nuestra área de conocimiento. Es decir, no solamente es que nos hayan aprobado, digamos, o dado el visto bueno, sino que estamos súper contentos porque lo hicimos bien. Quiero decir, hemos presentado una propuesta muy potente al punto que, bueno, pues es una propuesta ganadora. Eso significa que nos han financiado el 100% cada año con el tope, con lo cual podemos realmente contratar gente, comprar equipos y darle, pues, un poco pues el impulso que hace falta para Artemisa, que es el proyecto que tenemos ahora ahí en este momento ya activo, pues impulsarlo como toca, ¿no? Porque Artemisa se centra en lo que denomináis acuicultura segura, justa, sostenible y precisa. Sí, es una... ¿Qué quiere decir? Bueno, o sea, cuando hablamos, claro, la acuicultura ya, antes veníamos comentando en el coche, ¿no? No es solo en un centro, sino se supone que, bueno, dentro del mar intentas que se genere un entorno. Actualmente la acuicultura de producción, ¿vale? Está basada en la producción en el medio marino, ¿vale? Es donde de alguna manera los costes donde sale a cuenta, ¿vale? Porque la acuicultura en tierra, que se está desarrollando ahora, hay una nueva iniciativa utilizando los sistemas de recircularización de agua, lo que se llama RAS, Systems, se denomina genéricamente como RAS. Pero bueno, hasta ahora la acuicultura de producción se basa en el medio marino. Y en el medio marino tenemos muy poco control, ¿vale? Ese es el grave problema. Es decir, imaginad que podemos tener una jaula de una profundidad de 15 metros con un diámetro aproximadamente de 30 metros y allí pueden haber hasta 100.000 animales dentro, ¿vale? Entonces, el control que tenemos por una parte del medio y por otra parte de lo que está ocurriendo dentro, del control biológico de lo que ocurre dentro de la jaula, es mínimo, ¿vale?
Entonces ahí es donde de alguna manera la robótica y la inteligencia artificial pueden apoyar y pueden de alguna manera sustentar un progreso de la acuicultura, ¿vale? Entonces, bueno, por ir un poquitín más allá, en Artemisa, lo que de alguna manera fue nos juntamos para de alguna manera aunar esa parte biológica y cómo de alguna manera la inteligencia artificial y la robótica podría apoyar, ¿vale? Intentando modelizar un poco todos los sistemas, ¿okay? En esa modelización, bueno, pues entra de alguna manera esa parte de robótica con los dispositivos de ROVs y demás, donde se van a capturar un montón de datos, ¿vale? También a través de la sensorización, ¿vale? Se van a capturar esos datos y la idea es integrarlo en un modelo conjuntamente con datos comportamentales de los animales. De tal manera que, bueno, vamos a ver, claro, puedas cruzar esto gracias a la inteligencia artificial y decir, bueno, viene viento del norte, ¿qué va a pasar con los peces? No van a querer comer, ¿vale? No demos alimento porque vamos de alguna manera a desperdiciar ese alimento. Y esta es un poco la idea de esa modelización, además de la parte de Pedro, que explicará él mejor, ¿vale? De toda la parte de reparación y monitoreo. Estuve viendo el vídeo precisamente de Thinking Azul, donde un robot iba analizando el estado de las redes, ¿no? Claro. Yo creo que aquí hay una pieza clave que no debemos olvidar de mencionar, que es que aquí en el consorcio que nosotros montamos para Artemisa forma parte un usuario final de toda esta tecnología incipiente que estamos tratando de desarrollar para mejorar y hacer sostenible, etcétera, etcétera, todo lo que son las granjas marinas, que es Abramar, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la acuicultura y es una parte interesada, digamos, en que se desarrolle y se lleve a término pues gran parte de lo que nosotros tratamos aquí de desarrollar, y nosotros también vamos de la mano, porque nosotros lo que queremos es pues dar de alguna manera satisfacción al usuario final en lo que quiere ver, ¿no? Porque al final, como decía José Miguel, pues el usuario final de una granja marina, donde tienes un montón de toneladas de peces dispuestos en redes, etcétera, pues necesitará monitorizar eventos allí, pues que le pases datos de la telemetría, del oxígeno, cómo va el nivel, qué es lo que está pasando con el pienso que tú lanzaste allí hace una hora, es decir, si hay peces muertos o no dentro del habitáculo donde están ahí estas barbaridades de masa de peces, etcétera. Entonces, claro, al final esto, desde el punto de vista de la robótica, es fantástico porque nos obliga a llevar digamos, a la frontera del conocimiento y de la tecnología todo lo que tenemos, ¿no? Y entonces, pues los nodos de comunicación que tú requieres, vas a poner robots dentro y fuera de las jaulas robóticas, vas a tener que estar supervisando y analizando continuamente el estado de la red, porque en cuanto hay allí un defecto, un agujero suficiente para que entren desde fuera o salgan los de adentro, ya tienes un problema importante, y entonces tienes que dar la alarma de que ahí hay un problema y alguien tiene que ir a repararlo. Claro, ¿y quién hace todo esto hoy por hoy? Pues lo hacen los buzos profesionales pagados a tanto la hora, y como decía José Miguel también, que es muy importante, esto no es un entorno controlado. Es decir, que en el mar, cuando viene marejada, pues la marejada le pilla allí a la granja marina, cuando hay corrientes, cuando hay tormentas, cuando hay lo que sea. Entonces, eso significa que no siempre el buzo profesional que tiene que encargarse de determinadas tareas las va a poder realizar porque las condiciones del mar no lo permiten. Es que es así de simple, ¿no? Mientras que un robot, pues bueno, aparte de que la integridad física del robot importa bastante menos que la del ser humano, pues claro, podemos diseñar robots que sean más robustos, digamos, a entornos hostiles, como puede ser pues bajar a 30 metros o lo que sea menester para realizar. No tienes que hacer claro, luego a la vuelta claro, de descompresión. Entonces, desde el punto de vista de la robótica, para nosotros es un desafío porque, por ejemplo, el PER robótico, se está desarrollando un PER robótico, jamás se nos hubiera a nosotros ocurrido la idea de meternos en el sarao de desarrollar un PER robótico. Pero claro, como esto es una cosa que necesitan ellos, los biólogos, para ver esto cómo afecta el estrés de los peces cuando están en interacción con un PER robótico, etcétera. Bueno, en fin, aquí hay una serie de nuevos, digamos, descubrimientos que aparecen ahí, claro, nuevos interrogantes que tenemos que darle salida, pero es que nosotros necesitamos tener información de esa masa, de esa biomasa que tenemos ahí dentro de las redes,
Porque claro, tú lo que ves desde fuera, eso está muy bien, necesitamos un robot desde fuera para, decíamos, de controlar el estado de la red y demás, pero tú no ves lo que está pasando dentro de una red de 30 metros de diámetro. Y ese pez robótico se supone que tendrá que navegar para poder incluso captar otro tipo de variables que no lo harías desde fuera. Exacto, porque ese pez va a llevar ensamblado, va a llevar embarcado en la propia estructura del pez un montón de sensores de todo tipo, va a llevar cámaras, va a llevar sensores acústicos, se va a poder comunicar con el robot que está a la otra parte de la red y va a avisar muy rápido de que ahí hay cadáveres de peces, de que ahí está ocurriendo cualquier problema, cosa que tú tardas en descubrirla, ¿no? Si no estás dentro, ¿no? Y bueno, esto es parte del problema, es mucho más complejo, pero como tienes el tiempo limitado, quiero decir, aquí hay nodos de comunicaciones que, claro, para que llegue esta información al usuario final que está en una estación de trabajo en tierra. Normalmente en tierra. Claro, estamos hablando de que tienen que funcionar las comunicaciones y todos sabemos qué pasa con las comunicaciones dentro del agua, que el wireless communication pues no funciona. Entonces, estamos ahí, claro, obliga el visual a través de luz. De ahí viene el Visual Light Communication, los modem de última generación de la empresa Andrómeda, que es la única en el mundo capaz de desarrollar, basado en LED azul, una comunicación suficiente a una distancia corta, pero inalámbrica, que ya permite, por lo menos, el poder trasvasar información a 10-15 metros sin cables. Sí, porque aparte, verdad, leyendo el proyecto Artemisa, habláis de 5 megabits por segundo en espacios de 6 metros o algo así. Con lo cual te permite estar, bueno, en 5 megabits, ahí hay mucha información. Mandar incluso imágenes que además se pueden comprimir, incluso vídeo comprimido, luego ya se descomprime en la estación terminal. Claro. Pero lo bueno es que salgamos del mar, porque una vez salimos del mar tendremos allí un vehículo de superficie también completamente robotizado, pero ese ya tiene nodos de conexión Wi-Fi, vía satélite, vía lo que queramos. O sea, claro, vía radiofrecuencia. Y ya salimos a la estación. Y estuvisteis haciendo pruebas, de hecho, experimentos en el puerto de Burriana, en el puerto de Castellón, que leí que bueno, el tema del día y la noche es fundamental porque, claro, la comunicación a través de la luz, durante el día la cosa se complica. Sí, lo que nos está pasando es que somos pioneros en probar esta tecnología tan reciente y entonces, pues claro, el prospecto que te lanza la empresa diciendo qué maravilla de especificaciones tenemos aquí con estos modems fantásticos VLC, pues nosotros fuimos a ver si eso era verdad y no es del todo cierto. Y entonces, claro, y además no trabajan en cualquier tipo de condiciones, ni mucho menos. Si uno trabaja por la noche, muchísimo mejor, porque claro, automáticamente la luz solar es un problema grande cuando estás manejándote con el LED azul. Y bueno, hay determinadas condiciones. Claro, lo bueno que tiene el haber hecho estos experimentos reales es que tú ya sabes de verdad cómo va a ser el rendimiento de esos modems en según qué condiciones, que esto no te lo da la empresa. ¿Por qué? Porque esto requiere un esfuerzo importante experimental, lo que se llama field robotics, robótica de campo, que es, pues eso, cuando tú estás con la robótica tratando de ejecutar experimentos donde no tienes nada controlado. Y es justo lo que pasa en el mar. Ahí no hay quien controle nada, ni la visibilidad, ni las corrientes, ni las temperaturas, nada. Entonces, claro, es pues a base de feedback, ¿no? Prueba y error, pues tú vas... Antes habíais mencionado a Abramar, ¿no? Como el hecho, pues es una empresa clave en acuicultura y ella está colaborando de alguna forma con vosotros para validar esos resultados. Claro, bueno, Abramar de alguna manera siempre hemos tenido muy buena relación con ellos, siempre han ofrecido su apoyo y sus instalaciones para desarrollar los experimentos. No es el primer proyecto que tenemos en los que están involucrados, ¿vale? Y bueno, ellos están interesados en toda esta tecnología y en toda la información que pueda salir de ella, especialmente en la reparación, porque es un avance grande, y en la monitorización, porque esto de alguna manera les va a proporcionar cierto control o mayor grado de control que tienen ahora, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar es que la información que también vamos a capturar y vamos a modelizar va a ser importante para los propios peces, ¿vale? Porque, bueno, como Pedro hablaba, bueno, pues la producción y la eficiencia necesita de esto, pero hoy en día hay un compromiso social con el bienestar animal, ¿vale?
Y la sociedad de alguna manera pues ha puesto un poco el punto en que los sistemas de producción sean friendly, o sea, sean amistosos con los propios animales, y hay que cuidar ese bienestar. Y todos estos datos, ¿vale? Ayudan mucho a, por ejemplo, establecer las densidades que podemos llegar en las jaulas de cultivo, densidades de la cantidad de animales sin que haya problemas, en determinadas ocasiones cuando, por ejemplo, cuando puede haber corrientes o cuando puede haber cierta turbidez, que es cómo tenemos que operar para que los animales no tengan problemas y tengan un bienestar. Hay que tener en cuenta que se trabaja con especies muy diferentes. Fundamentalmente en acuicultura mediterránea, pues ahora las dos especies punteras, digamos, pues son la lubina y la dorada, ¿vale? Pero Abramar, concretamente, es una empresa pionera en la introducción de nuevas especies en el cultivo, en la diversificación de esa producción. Y he introducido una especie que es la corvina, que la veréis ya en las grandes superficies, la podéis comprar y demás y tal, pero que comportamentalmente es una especie muy curiosa y compleja, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una característica es que podéis encontrar todos los animales de una jaula, que no son pocos, ¿vale? Los podéis encontrar asociados o digamos como en una bola, ¿vale? O sea, todos concentrados en una parte de la jaula solo, ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Por situaciones de estrés, ¿vale? El pez robótico, por ejemplo, que va a monitorizar, nosotros tenemos que saber si va a estresar a los animales, ¿vale? Si va a ser un problema, claro. Porque ellos lo ven como un elemento externo, ¿no? Lo van a atacar ¿vale? O un depredador. Claro, efectivamente, o lo van a ver como un depredador y va a producir un estrés que va a producir un movimiento poblacional. Entonces, todo esto, ese es de alguna manera el nexo de unión, ¿vale? Que hemos encontrado en nuestras investigaciones y en nuestros mundos paralelos que ahora se entrecruzan. Sí, cuando hablamos de acuicultura no pensamos, como decías tú, en que un pez también se estresa. Claro. Y el hecho de que se estrese provoca que pueda empezar a enfermar o que llegue que coma menos, que crezca menos, claro. ¿Vale? Tenga, por ejemplo, en una jaula que tienes una alta densidad, puedes tener problemas de liderazgo entre los diferentes animales, ¿vale? En los cuales haya comportamientos agresivos entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué densidad tenemos que poner para que no ocurra esto? ¿Cómo tenemos que alimentar esos animales para disminuir los grados de agresividad entre ellos? Todo esto, de alguna manera, con la monitorización que provee Artemisa, pues de alguna manera podemos analizar y ejecutar de alguna manera acciones para... Porque los espacios que estabas comentando antes son muy reducidos para la cantidad de volumen de... Claro, exacto. A ver, son espacios reducidos, pero suficientes, evidentemente, ¿vale? Y tal. Entonces, bueno, tened en cuenta que una jaula de 15-20 metros de profundidad por 30 metros de diámetro es un volumen muy elevado. Pero no dejas de tenerlos todos allí interactuando y eso provoca... Claro. Eso provoca, y bueno, hay que tener en cuenta que, como decía Pedro también, las condiciones son variables, las concentraciones de oxígeno pueden disminuir, por ejemplo, en épocas de verano, con esto del calentamiento global, el aumento de las temperaturas. Vamos, claro, con el cambio climático claro, puede cambiar los patrones por completo. Totalmente, vamos, de comportamiento, de todo, ¿vale? Entonces... Y otra cosa también pues yo quería añadir respecto de tener un usuario final. Si esto fuera un proyecto europeo, Europa obligaría a que todos los stakeholders del problema estuvieran ahí, presentes. Porque, claro, es fundamental, ¿no? Y entonces te das cuenta de lo importante que es tener aquí un usuario final, porque desde el punto de vista nuestro, la robótica y la inteligencia artificial, tenemos que saber ahora mismo cómo se está solucionando el problema y dónde están realmente los puntos más críticos, ¿no? Entonces, esta información que parece algo ingenuo o sencillo de tener, no es ni ingenuo ni sencillo de tener, de hecho es confidencial. Es decir, no ves vídeos por ahí de ninguna empresa detallándote exactamente cómo lo hacen ellos para reparar sus redes, etcétera, etcétera. De hecho, esto es una información que se maneja de manera confidencial y si no la tienes, lo tienes muy difícil para atacar el problema desde el punto de vista robótico, porque claro, cuando tú ves cómo lo realizan las personas, pues tú vas a tratar de adaptar el robot, la máquina, a resolver el problema orientado o inspirado en la solución que ya está realizando o ya está ejecutando el buzo profesional en este caso, ¿no? Lo digo porque reparar una red, no vamos a entrar en detalle en esto,
pero no puede imaginarse que con la destreza manual que tiene un buzo profesional, un ser humano, pues claro, esto ahora mismo no es trasladable a un robot. Es decir, no existen robots debajo del agua que tengan una destreza ni parecida a la que puede tener un buzo profesional. Y claro, quiero decir que es un desafío mucho mayor de lo que en apariencia parece, ¿no? Y esto es un detallito. Llegasteis a comentar que además vais a poner o tenéis intención de poner en marcha un instituto de investigación UGI, pues en una especie de centro mixto entre UGI y CSIC. ¿Cómo lo queréis enfocar o cuál es la historia es la siguiente. Vamos a ver, nosotros, claro, se monta CIRTESU con fondos FEDER, eso obliga a que la UGI hace también un desembolso, es decir, hay un compromiso por parte de la universidad, obviamente, de impulsar esta infraestructura y ahí estamos, pero claro, viene gente a vernos ya desde que se inauguró esto en el 2020, antes de que se pusiera en activo por Chimo Puig en su momento, sí. y claro, y estamos ya en el 25 y resulta que orgánicamente CIRTESU no tiene una conexión clara en la UGI, ¿no? Es decir, es como una infraestructura que se ha quedado ahí independiente y eso hay que dotarlo por de una semántica que ahora mismo no tiene, ¿no? Eso tiene que tener a nivel orgánico una situación que no está. Y entonces somos gente de diversos departamentos, de distintos grupos de investigación. Es decir, esto, pues claro, cuando vienen a vernos desde fuera, sobre todo, incluso de España, no está claro esto cómo funciona. Y entonces, pues claro, tenemos el encargo por parte del equipo de gobierno de la UGI de acabar montándole esta, digamos, significado orgánico a través de un primer paso que sería el más sencillo de todos, porque solo depende de la UGI, que es Instituto de Investigación UGI. Pero claro, nosotros en el fondo lo que miramos como un sueño a futuro, que eso puede durar 4 o 5 años o 6 años, lo que sea menester, sería tratar de avanzar hacia un centro mixto UGI-CSIC, pero claro, eso requiere conversaciones al más alto nivel con la dirección de CSIC ya en Madrid, es decir, que esto ya nos trasciende, ¿no? A la UGI, trasciende del Instituto Torre de la Sal, de tal manera que ahí hay unos años por medio, que incluso hay otros pasos intermedios, que como hay el concepto de unidad mixta y otros conceptos anteriores, pero bueno, de momento lo que sí que es cierto es que si nosotros para septiembre que viene conseguimos que esto sea un instituto de investigación, pues ahí vamos bien. Es un poco, yo creo, lo que el primer paso que tenemos que dar. Los perfiles, claro, ahora ya para ir concluyendo, pero ¿cómo se plantea la formación de los futuros ingenieros robóticos aplicados a acuicultura? Porque eso ya tiene un componente híbrido interesante que quizá ahora tenemos ingenieros robóticos, tenemos gente que trabaja, pero no empezamos a crear disciplinas que faciliten que esto vaya creciendo. Claro. Bueno, de hecho aquí no hemos hablado para nada de la formación, sí. Pero estamos ya en el último curso, en el 4º año del grado de la UGI de inteligencia robótica, pues del cual pues me congratulo de haber impulsado desde sus orígenes, ¿no? Porque para eso la primera asignatura de robótica que se implantó en la UGI pues fue por mi culpa en el 93 y gracias a eso pues la robótica ha ido a más, ¿no? Y yo ya me puedo oír que aquí ya hay mucha gente que lo va a hacer mejor que yo. Y entonces quiero decir que este año ya salen los primeros egresados de este grado de inteligencia robótica. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que toda esta experiencia que estamos cogiendo ahora mismo en la cooperación con Thinking Azul, el Prometeo, etcétera, pues nos abre, digamos, los contextos de aplicación de la robótica a temas absolutamente novedosos como es la acuicultura y las intervenciones robóticas submarinas en ese campo. Claro, por supuesto. Dada la oportunidad, ahí está, o sea, me refiero, van a empezar a haber egresados, hay un problema en acuicultura importante que hay que cubrir, entonces, bueno, la relación de alguna manera... Ese instituto favorecerá también a crear disciplinas formativas que faciliten generar expertos al final. El máster también. Exacto, el máster, se me ha olvidado comentarlo. Esto está todavía más cercano de lo que nos parece, porque el curso académico que viene, el 25-26, nosotros tenemos un máster Erasmus Mundus en marcha, que precisamente el último año financiado por Europa es el curso que viene, y en ese curso que viene ya tenemos suficientemente maduro la conexión robótica con acuicultura para poner un proyecto aquí a la gente que viene de Francia a formarse en su especialidad con nosotros en la UGI, que es la especialidad que les damos en intervención robótica submarina, aplicada al contexto de la acuicultura. Yo ya tengo el proyecto diseñado y ese proyecto son 2 pasos. Uno, la identificación, localización georreferenciada de los defectos que encuentren por visión con un robot en las redes. Vamos a tener en el tanque de agua del CIRTESU
con su medio millón de litros, allí una maqueta de lo que es una granja marina en pequeñito, y luego el segundo paso, que sería a ver cómo los apañáis para atacar el problema de una reparación muy sencillita. Y entonces estos dos problemas, que son ya gente que son ingenieros, que están de lo mejorcito del mundo, porque hay 400 solicitudes, seleccionamos a 22, quiero decir, viene gente excelente, y tiene un año previo de ese máster ya que les forman en Toulon, y el segundo año ellos eligen la especialidad, y cuando vengan a la UGI les está esperando a los que vengan este proyectito tan fantástico, que yo creo que va a servir para que aprendan un montón de robótica y de inteligencia. Bueno, yo solamente ahondar un poco más en la relación CSIC-UGI, ¿vale? Que ha sido... Bueno, pues ha sido de alguna manera un intento de noviazgo, ¿vale? Pero que no ha dado frutos durante muchos años, ¿vale? Tenemos un instituto del CSIC en Castellón, es el único instituto que tenemos en la provincia del CSIC, ¿vale? Y tenemos una universidad con toda la potencialidad y con toda, de alguna manera, la multidisciplinaridad que puede ofertar a un instituto del CSIC, ¿vale? Yo creo que esa conexión es fundamental. Cada vez, de alguna manera, se van dando pasos, no solamente con la robótica, que es fundamental, sino, bueno, ahora se ha abierto un grado de bioquímica. Sí. Mañana yo tengo que venir a dar unas charlas por un hermanamiento también, porque quieren formar un máster de bioquímica. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental, el potenciar la relación entre las dos, y de acuerdo, el instituto de robótica marina va a ser fundamental en ese aspecto. Una unidad asociada sería el primer paso, un centro mixto CSIC-UGI sería un sueño, que no depende de nosotros, depende de los poderes fácticos que nosotros lo vamos a intentar. Exacto, vamos a poner nuestro empeño de alguna manera. Bueno, pues así concluimos nuestra octava edición de Innovar con B de Bar. Bueno, ha sido una conversación enriquecedora con José Miguel Cerdá y Pedro Sanz, a los que quiero agradecer profundamente en que haya compartido con nosotros esos conocimientos y experiencias de un tema que desconocíamos, y que realmente esa hibridación pues tiene una trascendencia y un impacto mucho más allá y más ahora, con cambio climático, alimentación y el poder conseguir que nuestro mar vuelva a ser pues un mar con ciertas garantías, sostenible, y que pueda crecer, porque está sufriendo bastante también todos los efectos que estamos teniendo. Bueno, pues a todos nuestros y nuestras oyentes, pues gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Innovar con B de Bar. Os invitamos a seguir explorando con nosotros pues esos avances tecnológicos e innovadores en nuestro entorno, el impacto que tienen ellos en la sociedad, y en nuestras futuras ediciones que vamos diseñando conforme nos van llegando temas que consideramos que son importantes y de peso para compartir. No os olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en iVoox y en YouTube, y suscribiros a los podcasts para poder seguir cada uno de estos episodios. Nos despedimos por hoy, pero bueno, esperamos que estéis aquí el próximo Innovar con B de Bar, donde seguiremos combinando innovación y tecnología. Y hasta entonces, pues salud y hasta pronto.